Adelante. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Bueno, gracias por sumarse otra vez al Congreso de Adicciones que organiza AEDA. La primer ponente de hoy, es un honor tenerla, es la doctora en Psicología Clínica, especialista en trauma, María Elena Colazo. Así que, María Elena, un gusto, gracias por aceptar la invitación y tenés todo el tiempo para tu ponencia. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y hacerme parte de este gran congreso. Bueno, por aquí le llamamos a la presentación una mirada integral y compasiva hacia la resolución de trauma. Mi práctica por los pasados 17 años ha sido muy enfocada en la resolución de trauma utilizando la terapia de EMDR. Entonces, pues ha sido mucho la oportunidad de trabajar con muchos seres maravillosos que me han enseñado cantidad a través de su proceso de dolor y moviéndonos hacia la sanación o al crecimiento después de un trauma. Yo preparé un poquito acá de información, resumiendo de la mejor manera que podía para que no fuera muy pesado, denso y tedioso. Entonces acá les voy a leer algo que escribí. Yo tengo un amigo sacerdote que se llama Padre Joaquín, español, y él me enseñó que todo ser humano es una estrella cuando nace. Y esa estrella en la vida se va creando como una bolsa que pesa bastante, llena de las experiencias que pueden ser traumáticas. Y se va como enganchando a la estrella y va afectando su brillo. Pero que a través del autoexamen y del apoyo, pues un ser humano se puede deshacer de esa bolsa y volver a tener su brillo. Entonces aquí escribí: todos nacemos siendo una estrella llena de luz. Comenzamos a crecer y a tener experiencias que van formando quién soy. Para algunos se desarrolla una identidad y sistema nervioso desde el amor, seguridad y valía. Y esto los acompaña en su caminar en la vida, protegiéndolos psicológicamente y ayudándolos a ser creativos, asertivos y amorosos, de manera espontánea. Para otros, que son estadísticamente aproximadamente un 60% de la población, Estados Unidos es quien más estadísticas tiene sobre el tema, y lo que he conocido en momentos es entre 60% y 78%. Personas han tenido adversidad en su niñez, por lo menos una adversidad. Este desarrollo en sus primeros años de vida suele estar marcado por experiencias adversas que afectaron su identidad y la regulación de su sistema nervioso, y crecen en sensación de amenaza constante o con una base de trauma. Algunos son muy resilientes, pero otros, su luz e identidad se comienza a distorsionar, usualmente llevándolos hacia una creencia muy fuerte de que no soy suficiente. Aquí es donde nosotros, como profesionales de la salud mental, podemos ayudar y devolverle la luz y brillo a estos seres, ayudándolos a reescribir y a remodelar su historia. Con el entendimiento, compasión, reconectándolos con su valía, talentos y fortalezas. Gracias, hay un concepto que se llama la neuroplasticidad. Me imagino que muchos ya lo han escuchado, pero es la capacidad de nuestro cerebro de moldearse o regenerarse o cambiar. En algunos casos esa neuroplasticidad puede ocurrir para mucho dolor emocional y para cosas negativas, pero también hay la posibilidad de redirigir el cerebro y que se cree una neurogénesis y unas nuevas conexiones neuronales hacia la salud, hacia el bienestar, hacia el crecimiento.
hacia la paz. Entonces, el día que aprendí sobre ese concepto hace casi 20 años, pues fue muy esperanzador. Como sí se puede, sí, a través de un proceso de terapia uno puede ayudar muchísimo a un ser humano a transformar su vida. En el trabajo en equipo con el paciente, siempre tenemos esa oportunidad. Nosotros facilitamos la información, educamos, acompañamos, pero el paciente de verdad que hace un gran trabajo y un gran esfuerzo cuando decide sanar. Para mí, la definición más clara de trauma no es lo que sucede, es lo que yo interpreto de lo que me sucede o de lo que soy testigo. Muchas personas han tenido traumas de T mayúscula, le llamamos, que pueden ser abuso sexual, abuso emocional, un accidente grave, presenciar violencia doméstica, desastres naturales, una experiencia de guerra, una pérdida muy significativa en la vida. Y a esto es lo que le llamamos estrés postraumático. También tenemos los traumas de T minúscula, que son, por ejemplo, problemas en la escuela, el famoso bullying o matoneo, conflictos en relaciones interpersonales, cambios importantes en la vida, como mudanzas o divorcios. Y estas personas, cuando son niños y tienen este tipo de experiencias, ya cuando entran en una edad de unos 12 o 13 años, si ese trauma no ha sido atendido, si esos niños siguen viviendo en ansiedad, en angustia, en agresividad, en tristeza, muchas veces conocen las drogas y conocen el alcohol y comienza el abuso de sustancias como forma de automedicación. Esto es un porcentaje también de aproximadamente 60-70%, lo que pude encontrar en las estadísticas. Y ya ahí pues esos cerebritos se empiezan a comprometer. La ponencia de la doctora de Jesús pues nos pudo explicar un poco más sobre eso. Y para algunos esto se puede convertir en adicción, para otros puede ser un proceso de experimentación hasta que alguien los ayude. Pero cuando corre hacia la adicción, pues entendemos cuánto sufrimiento y cuánto dolor para el paciente y para las familias. Esta imagen a mí me gusta mucho porque nos ayuda demasiado a entender lo que pasa en este ser. Los niños, y estamos hablando sobre todo aquí de los traumas en el desarrollo, porque en mi experiencia casi siempre los pacientes que ha habido algún problema de adicción, su niñez fue muy dura. Creo que nunca en 25 años he visto que un paciente tenga una adicción por pura genética. Casi siempre hay factores ambientales involucrados. Entonces sí, hay factores biológicos, ambientales que están en esta situación, pero en mi experiencia siempre ha habido una niñez muy dura. Entonces, aquí los conceptos de Maslow sobre lo que el ser humano necesita para desarrollarse, nos da una guía para entender mejor. Si un niño no tiene seguridad, si un niño no tiene amor y si un niño no se siente importante, valorado en su desarrollo, se nos queda atascado en esa etapa de vida. Usualmente nos quedamos atascados emocionalmente en el trauma y el sistema nervioso lo va a mostrar. Cuando vemos que la gente es muy reactiva, casi siempre eso está ligado a un sistema nervioso desregulado. El sistema nervioso tiene dos partes. Está nuestro
sistema nervioso parasimpático, que es el que se activa cuando estamos en calma, y le llaman que es el sistema que opera cuando estamos haciendo la digestión, por ejemplo, o queremos dormir, descansar, estar relajados. Y el sistema nervioso simpático, que se activa cuando estamos en peligro. ¿Qué pasa? Cuando estas personas que han vivido trauma, su sistema nervioso lo empezamos a mirar, casi siempre están en ese lado del sistema simpático que tiene que ver con cuando estamos en peligro. Se quedan ahí como congelados. Entonces, eso trae un sinnúmero de situaciones en la vida, de conflictos interpersonales, de no poder tener el aprendizaje ideal, porque para poder aprender, por ejemplo, hay que estar relajados. Trae abuso de alcohol o drogas, trae relaciones disfuncionales y es como un círculo vicioso de trauma y sufrimiento muy grande. Hasta que usualmente estas personas llegan donde un profesional de la salud mental y comienzan a trabajar todo esto. A mí me encanta enfocarme en esas necesidades junto con las fortalezas del paciente. Casi todo el mundo necesitó verse protegido, amado y valorado. Y algo pasó que eso no ocurrió. Y desde ahí comenzamos el trabajo. Yo me enfoco mucho en lo positivo. La psicología positiva me encanta y me encanta la neuroplasticidad. Entonces, basado en eso, pues siempre recibo al paciente, escucho todo lo que ha ocurrido, escucho todo lo que está sintiendo y lo primero que hay que hacer es trabajar una relación terapéutica. Este tipo de paciente es un paciente que necesita que uno sea la mejor versión de uno como terapeuta y como ser humano. ¿Por qué? Porque son muy hipervigilantes. ¿Y qué es lo más importante para trabajar y ayudarlos? Que ellos logren confiar en uno. Entonces creo que esa es una gran misión que tenemos como terapeutas cuando tocamos vidas que han sufrido demasiado, que el trauma ha sido su historia. Yo aprendí en un libro de niños que se llama Los 7 hábitos de los niños felices, que uno tiene que aprender a escuchar, no solo con los oídos, sino con los ojos y el corazón. Entonces, cuando trabajamos la relación terapéutica desde ahí, todo cambia, todo cambia. Yo no puedo escuchar solamente con mis oídos y mi cerebro y mis conocimientos como psicóloga. Yo tengo que escuchar como ser humano, de corazón a corazón, que sea ese espacio. Y ahí, pues, en la medida que el paciente se va sintiendo seguro en el espacio terapéutico, que eso es muy, muy, muy importante, vamos dándole a su sistema nervioso una experiencia distinta, quizás por primera vez en la vida, porque todo a su alrededor ha sido amenaza constante, percibida o real, pero han vivido en amenaza siempre. Entonces empiezan a tener una experiencia muy distinta a través de nosotros. Por eso tenemos que ser un lugar seguro, confiable, compasivo, congruente y trabajar mucho con ellos la transferencia y la contratransferencia, que es una de las bases de la psicología, de toda la historia. Entonces sí, algo que siempre invito a los terapeutas más jóvenes es a que tengan muy en cuenta esta parte, porque tenemos una gran responsabilidad y unos seres muy vulnerables que ayudar. Luego de establecer una buena relación terapéutica,
yo me enfoco en identificar los traumas y las necesidades de ese ser humano y conocer a su niño interior, porque para mí todos están caminando por la vida con su niño interior. Todos están congelados en esa etapa de desarrollo donde fueron los traumas. En algunos casos es un trauma, pero en algunos casos son múltiples traumas, que yo diría que es la mayoría. No es una sola cosa lo que les pasó. Casi siempre tú encuentras una persona que fue abusada sexualmente por alguien, pero fue abusada verbalmente y físicamente por alguna otra persona. Y los diagnósticos, las emociones, los traumas no vienen solos. Esto no viene solo. Y ahí uno se sienta con toda la paciencia para ayudarlos a identificar todo esto, a concientizarse de todo esto. Y traemos el inconsciente al consciente. Pues lo único que podemos hacer con el inconsciente es traerlo al consciente. Entonces vamos hablando con ese niño, más allá del adulto. Porque la idea y la meta terapéutica, hasta cierto punto, es llevarlos a la adultez emocional, donde podemos razonar, donde nuestra corteza prefrontal empieza a funcionar mejor, el ejecutivo de nuestra cabeza tiene que estar en paz y tranquilidad para ser creativo, para resolver problemas, para no ser impulsivo. Todas esas facultades que aspiramos que los seres humanos tengan, si hay una base de trauma, va a ser muy difícil que eso ocurra. Y usualmente pues pueden haber otros diagnósticos involucrados, pero en el caso del paciente con trauma, si están viviendo en su sistema límbico, que es donde viven todas nuestras emociones, o el tallo cerebral, que también tiene que ver con la sobrevivencia, ese prefrontal no está tan activado como quisiéramos para poder tener unas relaciones más sanas. Herramientas que se utilizan para trabajar esta narrativa, esta nueva narrativa o esta neuroplasticidad son la terapia cognitivo-conductual, las que yo mayormente utilizo, y el EMDR, que en español sería la desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares. El EMDR es una gran herramienta con una gran validez científica al momento. Como mencioné, llevo 17 años haciendo este tipo de terapia. Y es una terapia que te da una estimulación bilateral alterna al cerebro mientras se está hablando sobre el trauma o las emociones que estén experimentando ese paciente en el momento, porque a veces no tenemos ni tan siquiera una memoria específica, porque son tantas memorias, tantos traumas, que trabajamos más enfocados en la emoción o la sensación física. Esa estimulación bilateral alterna puede ser auditiva, visual o táctil. Entonces, en un acompañamiento para procesar esos traumas, nosotros usualmente se utiliza la terapia cognitivo-conductual. La terapia cognitivo-conductual va a ayudarnos a cambiar la narrativa, va a ayudar a cambiar la percepción y la perspectiva. Yo le digo, es activar el prefrontal izquierdo, que es el que percibe lo positivo de lo bonito de la vida. También en algunos casos, en algunos casos sí se puede necesitar medicación o se puede necesitar la estimulación magnética transcraneal, es una gran herramienta también muy moderna que en términos bioquímicos, cuando son situaciones más severas, pues son esenciales y muy útiles. Pero en la mayoría de los seres humanos yo entiendo que una buena nutrición,
el ejercicio, suplementos naturales como el omega, el magnesio, la vitamina D, asegurarse que están teniendo una nutrición y una alimentación óptima, puede ser muy útil. En el ejercicio se trabaja la bioquímica del cuerpo, es el antidepresivo natural más maravilloso que existe para situaciones leves o moderadas. Es algo muy, muy bonito lo que yo he ido descubriendo a través del tiempo, que cada paciente es un mundo, cada paciente está en su proceso y cada paciente necesita algo diferente. Y ellos es esencial sentirse en control de lo que están viviendo por el hecho de que han pasado por tantos traumas. Entonces, en este proceso terapéutico hay que dejarlos que ellos controlen el proceso hasta cierto punto, que se sientan que las cosas no son impuestas, que ellos deciden. Entonces, en términos del ejercicio, sea yoga, sea bailar, sea hacer pesas, sea montar bicicleta de montaña, deportes extremos como el buceo, el paracaidismo, son herramientas que pueden ser muy útiles para ayudar a este tipo de pacientes a no dejarlos con las manos vacías, sobre todo a un paciente que ha pasado por un proceso de adicción. La adicción tuvo un propósito en sus vidas y los acompañó y los alivió por mucho tiempo, aunque haya sido algo muy destructivo. Y ellos suelen haber tenido una relación hasta cierto punto un poco romántica, porque casi siempre identifican que, bueno, yo me podía divertir porque utilizaba la sustancia. Bueno, yo podía relajarme porque utilizaba la sustancia. Yo podía no ser agresivo porque utilizaba la sustancia. ¿Y ahora cómo hago? Entonces ahí me parece supremamente importante que cuando un paciente supere una adicción, no los dejemos con las manos vacías, porque quedan muy en el aire. Entonces cuando llegan a mí, usualmente están en sobriedad y entramos en reconstruir esa historia, en reconstruir esa vida, de tanto reprocesar los traumas como un estilo de vida nuevo. Ambas cosas tienen que ir de la mano, porque no podemos limpiar la adicción, limpiar los traumas y dejarlos sin un nuevo estilo de vida. Y eso me parece esencial tanto para evitar recaídas como para que logren sentirse bien, porque de nuevo, esas adicciones o esas drogas en muchas ocasiones trajeron mucho placer y se distorsionó mucho lo que significaba placer y disfrute en la vida. Entonces, con este tipo de terapias vamos moviendo al paciente, vamos reconstruyendo lo que pasó, vamos cambiando la narrativa hacia la compasión con ellos mismos y con los demás. Vamos enseñándoles sus fortalezas, vamos cambiándoles la percepción de quiénes son, que se distorsionó en el camino. Y ahí tú vas viendo cómo ese niño empieza a madurar y va caminando hacia la edad que deba tener, sean 18, o sean 25, o sean 45, o 55, o he tenido pacientes hasta de 60 y pico, que por primera vez se empiezan a mover, a tener un balance entre
entre su ser maduro y su comportamiento, porque usualmente tienden a comportarse de maneras muy inmaduras y traen muchos conflictos a su vida y viven en ese círculo vicioso hasta que despiertan y trabajan en sí mismos. Y es maravilloso ver esa transformación, esa remodelación, cuando un paciente acepta ayudarse. Otro factor que me parece importantísimo es la conexión social y espiritual. Deben de encontrar nuevas personas, nuevos grupos, nuevos espacios que le provean sentirse seguros, amados y validados. No pueden ir a espacios donde se van a reforzar patrones traumáticos del pasado. No, a través de estos nuevos comportamientos, porque la neuroplasticidad lo más que necesita es repetición, repetición y repetición, y ser consistentes y persistentes, tanto con la sobriedad en el caso de las adicciones, como con un nuevo estilo de vida, con unas experiencias nuevas a nivel social y espiritual. Entonces todo esto ayuda a salir de ese sistema de sobrevivencia constante y se mueven a tener una paz, lo cual trae salud física y mental, porque en estos casos también muchas veces los pacientes sufren de dolores de cabeza, sufren de problemas gastrointestinales, problemas del sueño. Entonces, a medida que todo se va reorganizando, el paciente logra tener estabilidad y balance en esas áreas. En términos de la conexión social y espiritual, es muy bonito caminar con ellos esas nuevas relaciones, donde sí hay seguridad, donde sí hay amor, donde sí los hacen sentirse importantes, porque anteriormente nunca lo habían experimentado. Saber que tienen fortaleza, saber que son valiosos. Es muy bonito cómo en el consultorio comienza esa relación con ese yo que vuelve a ser la estrella, a través de nosotros como los terapeutas les vamos guiando hacia, mira, tienes este talento, mira, tienes esta fortaleza. Ser amables con ellos, nunca lo habían conocido. Lamentablemente hay mucha gente que nunca había conocido que los trataran con amor y respeto y amabilidad. Entonces empiezan a vivir esa experiencia en el consultorio para luego empezarla a identificar en el mundo real. En la parte de espiritualidad, pues me parece importantísimo, no importa cuál sea el ser supremo para esta persona, dependiendo de su religión. Para algunos puede ser Alá, para algunos puede ser Buda, para algunos puede ser Jehová, para otros es Dios, para otros puede ser el sol, lo que ellos escojan, pero que sientan que hay un poder más grande que ellos que los protege, porque la idea es este cerebro ayudarlo a sentirse amado, protegido y importante. Si eso ocurre de manera consistente, este ser humano va a funcionar mejor, y creo que la necesidad de la disfunción en su vida disminuye significativamente o desaparece. Y en el caso de las adicciones, pues ya la raíz del problema en muchos de los casos ya no está, ya se limpió, ya entendí que no fue mi culpa, ya entendí que todos hicimos lo que pudimos, ya entendí que a veces hasta gracias a estas experiencias soy quien soy hoy, ya entendí que puedo ayudar a otros,
ya entendí que rompo patrones tóxicos, familiares, etcétera, y con sus hijos las cosas las van a hacer diferentes y las próximas generaciones después de sus hijos. Entonces, pues es un camino muy, muy bonito, muy interesante, donde se crece mucho, tanto ellos como yo como terapeuta, y me imagino todos mis colegas han tenido las mismas experiencias. Y tenemos que siempre caminar con ellos, ser ejemplos. En inglés se dice walk the talk, para que así en ese espacio de congruencia haya una sanación y vuelvan a ser esas estrellitas que inicialmente fueron en su vida. ¿Alguna pregunta? Yo, María Elena, no tengo pregunta, pero sí me quedo con eso que dijiste ahora en la última parte de volver a tratarles con amor, con respeto, con ese cariño, ¿no? Si tratamos a las personas de esa forma, es mucho más fácil que que vuelvan a ser estrellitas. Entonces eso es como el resumen, el alma de lo que puede ser la terapia. Sí, definitivamente, pues sí, son pacientes muy vulnerables, son pacientes que necesitan mucho, mucho de nosotros, y de la mejor versión de nosotros. Y es como niños, es cuando uno tiene niños en la casa, pues uno es ejemplo, uno es consistente, uno es predecible, uno da ciertas cosas para que se formen bien. Pues en el caso de estos pacientes, que usualmente uno trabaja con ellos periodos largos, pues uno se vuelve eso. Y, y pues tenemos que tener mucha conciencia del impacto que hacemos. Ellos, uno piensa que uno los está analizando a ellos, pero ellos son buenísimos analizándonos a nosotros. Y pues tienen todo el derecho, y ahí viene la transferencia y la contratransferencia, lo bonito que se crece ambas personas en ese proceso. Qué bonito. Y qué bonita tu forma de comentarlo y de expresarlo todo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, gracias, fue la verdad que muy claro. Me encanta la forma en que lo hablas, lo decís, ¿no? Es como que llega mucho más que al corazón. Esto de cómo trabajar con las personas y todo esto tiene mucho de eso, ¿no? De poner el corazón en esto. Así que bueno, te agradezco un montón. Muchas gracias por haber aceptado. Y no sé si ahí, Fabiola, tenés alguna otra pregunta. Si no, liberamos a María Elena y nos conectamos al próximo link con el próximo ponente. Bueno, muchas gracias, María Elena. Gracias a ustedes. Un placer. Igualmente.